Hola, bienvenidos al curso de estimación de costos en edificaciones. Empezamos con la unidad de aprendizaje número 1, costos unitarios. ¿Cómo definimos un análisis de costo unitario? Bien, el análisis es la cantidad y el costo de los recursos que se emplearán para producir una unidad de medida de cada una de las partidas que componen un presupuesto. Por ejemplo, como vemos en la imagen, necesitamos saber cuánto nos costará un metro cúbico de excavación, cuánto nos costará un metro cúbico de concreto, cuánto necesitaremos, qué recursos emplearemos para producir un metro cuadrado de muro, etc. Los usos. ¿Para qué usamos los análisis de costo unitario? Primero, para definir el costo directo de nuestro presupuesto. Para poder calcular el monto del costo directo de nuestro presupuesto, multiplicamos el costo unitario de cada una de las partidas por el metrado que tienen esas partidas. También utilizamos los análisis de costos unitarios para poder saber la cantidad de recursos que vamos a emplear en nuestro proyecto. Así podremos saber cuántos materiales, cuánta mano de obra, cuántos equipos se podrán emplear en el proyecto y así adquirir estrictamente lo necesario. También utilizamos los análisis de costos unitarios para poder evaluar el tiempo de ejecución de nuestro proyecto. En base a los rendimientos que tenemos para cada partida y los metrados que tiene cada partida, podemos evaluar los cronogramas de ejecución y de adquisición de materiales. Así sabremos en qué momento incorporar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Ahora veremos los componentes que tienen los análisis de costos unitarios. Tenemos el nombre de la partida, la unidad de medida, la jornada laboral, el rendimiento, la cuadrilla y los recursos necesarios. Entre esos recursos tenemos la mano de obra, los materiales, los equipos y herramientas y también los subcontratos. Ahora pasaremos a definir cada uno de estos componentes. Primero, tenemos el nombre de la partida, que es la descripción de la labor a ejecutar. Por ejemplo, a la colocación de acero, la excavación localizada, la pintura de muros, el encofrado, trazos y replanteos, y así todas las partidas que componen el presupuesto. Luego tenemos la unidad de medida. Es importante que nuestra partida tenga unidad de medida porque es una referencia convencional para poder medir su magnitud física. Así podremos saber que la colocación del acero puede ser medida, por ejemplo, en kilos, la excavación localizada en metros cúbicos, la pintura de muros en metros cuadrados, el encofrado en metros cuadrados, el trazo y replanteo en metros cuadrados. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cada presupuesto podría tener incluso diferentes unidades de medida. Y tenemos que estar atentos a la unidad de medida con la cual vamos a evaluar la partida, porque es ahí que evaluamos los recursos puntuales y la cantidad de recursos puntuales de acuerdo a la unidad de medida que tiene esa partida. Ahora veremos qué cosa es la jornada laboral. La jornada laboral va a estar representada por la letra J y es el número de horas en las que se desarrolla la labor. Es la cantidad de horas que trabaja las empresas al día, ¿no? Y es a partir de aquí que se definen los rendimientos, que es nuestro siguiente concepto. El rendimiento, representado por la letra R, es la cantidad de unidades de medida que se producen por una cuadrilla en la jornada laboral, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que trabajamos por 8 horas y durante esas 8 horas la cuadrilla
que es nuestro siguiente concepto, desarrolla una cantidad de unidades de medida. Por ejemplo, en 8 horas una cuadrilla puede excavar 30 metros cúbicos. Y entonces sabremos qué cosa es una cuadrilla. La cuadrilla es el número de trabajadores que realizan esa partida y está conformada por operarios, oficiales, peones, de acuerdo a la especialidad, a la categoría que tengan los trabajadores y también según sea necesario para efectuar la labor. Ahora, vamos a evaluar los recursos involucrados. Primero, tenemos la mano de obra. La mano de obra son los trabajadores, las personas que ejecutan las labores. Son quienes trabajan y hacen directamente la construcción. El análisis de este recurso se mide en horas hombre. Luego tenemos los materiales. Los materiales son la materia prima o el producto elaborado que finalmente va a conformar la infraestructura. En el aporte unitario que tienen estos recursos al análisis del costo, se puede definir que van a ir en metros cuadrados, metros cúbicos, kilos, de acuerdo a cómo este producto sea suministrado por el mercado, y evaluaremos la cantidad exacta requerida para poder hacer una unidad de medida. Luego tenemos entre los recursos involucrados los equipos y herramientas. Los equipos son la maquinaria, los aparatos, todos los instrumentos que sirven para hacer los trabajos de construcción. Aquí la unidad de medida en la cual medimos estos recursos es la hora máquina. Luego tenemos los subcontratos. Los subcontratos son trabajos que realiza una empresa tercera que es generalmente especialista en el rubro y con la cual el contratista principal hace un contrato. Por eso se llaman subcontratistas. El aporte unitario que tienen estos recursos en el análisis están medidos en metros cuadrados, metros cúbicos, kilos, dependiendo de la partida que van a desarrollar. Así, si contratamos a una empresa que es especialista en pintura, mediremos su recurso por metros cuadrados de pintura colocada. Y posteriormente, en nuestro análisis de precio unitario, vamos a tener como un recurso ese subcontrato medido en metros cuadrados. Ahora vamos a definir cada uno de estos costos para ver cómo colocamos, cómo obtenemos el costo de cada uno de estos recursos. Empezamos por lo más importante, que son los trabajadores que realizan la labor. Estas personas tienen que estar capacitadas para realizar las labores. No solamente capacitadas con conocimientos técnicos, sino también capacitadas con temas de seguridad. Porque para poder desarrollar una partida es necesario que los trabajadores sepan todos los riesgos asociados a su labor. Entonces, en el análisis del costo unitario de la mano de obra, tenemos que tener en cuenta también los factores que aseguren que los trabajos se van a hacer con la seguridad requerida. Entonces, necesitamos saber cuántas personas van a hacer esta labor y tenemos que saber también cuál es el costo de cada hora hombre asociada a esta partida. Entonces, ya sabemos el concepto de cuadrilla, que es la cantidad de trabajadores que están realizando una labor. Sabemos el concepto de rendimiento, que es la cantidad de trabajo que estas personas realizan en una jornada. Tenemos que tener en cuenta
que estos trabajos, estas horas hombre, se pagan de acuerdo al régimen de construcción civil, de acuerdo a la jornada que se ha establecido para el proyecto y también de acuerdo a la categoría que tiene ese trabajador dentro del régimen de construcción civil. Con esos elementos finalmente podemos calcular el costo de la hora hombre. Entonces, tenemos nuestra cuadrilla, ¿no? Esa cuadrilla se organiza y lo que se tiene que tener es un número óptimo de trabajadores. No solamente por tener un número de personas, sino que tenemos que tener en cuenta las restricciones técnicas y de espacio que se tienen para poder saber qué personas van a componer esta cuadrilla. Por ejemplo, para poder elaborar 1 metro cúbico de concreto simple, podemos establecer que nuestra cuadrilla va a estar formada por un operario, un oficial y 8 peones. De pronto el operario es el que está haciendo la mezcla o colocando el concreto in situ. El oficial puede estar a cargo de la mezcladora y los 8 peones que tenemos van a estar yendo y viniendo, trayendo los materiales para preparar el concreto y también para poder colocarlo. Así estaría formada nuestra cuadrilla para colocar 1 metro cúbico de concreto simple. Tenemos que tener en cuenta el rendimiento que tiene esta cuadrilla durante la jornada, ¿no? Para poder establecer el rendimiento que tiene esta cuadrilla, nos basamos en 2 aspectos. Primero, la experiencia del presupuestador y las buenas prácticas en la industria de la construcción. No podemos pensar que una cuadrilla formada por 2 trabajadores va a hacer el mismo trabajo que una cuadrilla formada por 4 o 5 trabajadores. Y, como habíamos mencionado, tampoco podemos dejar de lado las restricciones técnicas, porque no podemos hacer un muro de ladrillos con una altura superior a la permitida por día. No es necesario que hayan 100 personas para poder hacer el trabajo más rápido, sino que el rendimiento tiene también una base técnica. Y así podemos definir, por ejemplo, que una cuadrilla típica de encofrado de muros puede hacer 6 metros cuadrados en la jornada. Una cuadrilla típica de colocación de acero puede colocar hasta 250 kilos durante la jornada. Esas restricciones de tiempo, esas restricciones técnicas, son información que también el presupuestador va a ir adquiriendo con el conocimiento de haber hecho obras y también con la experiencia haciendo presupuestos. Para evaluar el régimen de construcción civil mediante el cual podemos establecer el costo de la hora hombre, tenemos que tener en cuenta que los trabajadores bajo ese régimen realizan una labor eventual. Esta labor se realiza durante el tiempo en el que la actividad para la cual han sido contratados dura. Así, si este trabajador ha sido contratado para hacer trabajos de tarrajeo y se acaba la partida de tarrajeo, el trabajador ya no tendría trabajo en ese proyecto. Y también se dice que tienen una ubicación relativa, porque los trabajos se hacen donde está la obra. El trabajador de construcción civil no puede llevar el trabajo a su casa. Estos contratos de los trabajadores tienen una duración mínima de 1 semana. O sea, si tenemos un trabajador que terminó su jornada, su partida, en 3 días, tiene que tener por lo menos un contrato de 1 semana. Y ese dato es necesario para poder evaluar el costo de la hora hombre. Y no podemos dejar de lado que los trabajadores bajo este régimen
tienen derechos que son reconocidos por ley. Entonces, no podemos pretender que este costo sea menor que el oficial, ¿no? Que el reconocido y acordado por ley. Ahora, no todas las empresas pueden acogerse a ese régimen de construcción civil. Solamente pueden acogerse a ese régimen las empresas que han declarado cuando han sido creadas que van a hacer estas labores, que van a hacer trabajos, por ejemplo, de preparación de terreno, incluyendo incluso demoliciones, construcción de edificios completos, de obras de ingeniería completas, como carreteras, túneles, edificios, puentes, entre otros. También están las empresas que hacen acondicionamiento, las que hacen acabados de edificios y, adicionalmente, las empresas que se dedican al alquiler de equipo de construcción y demolición, cuando tienen involucrados operarios. Entonces, todas estas empresas pueden acogerse al régimen de construcción civil y, por lo tanto, tienen que pagarle a sus trabajadores bajo ese régimen. ¿Y qué involucra el pago de este régimen a los trabajadores? Pues, primero que tenemos que tener en cuenta cuál es el número de horas diarias en el que se desarrolla la partida. Y, por ley, una jornada tiene que tener una duración de 8 horas. Ahora, las categorías bajo las cuales se rige este régimen están establecidas en 3, que son, digamos, las 3 oficiales. Y tenemos aquí a operarios, oficiales y peones. Para poder acceder a estas categorías, los trabajadores tienen que ir especializándose y capacitándose continuamente, y así ser promovidos a la categoría superior. Empezamos con los peones, que es la mano de obra no calificada. Pero tenemos que tener en cuenta, no por ser no calificada, no va a tener capacitación en seguridad. Todos los peones, todos los trabajadores tienen que tener esa capacitación. Luego que ya tienen experiencia en obra, pueden ascender a la categoría de oficiales. Aquí ya van a ser auxiliares de los operarios, pero todavía no tienen la especialidad. Finalmente llegan a ser operarios. Los operarios son operadores de equipos, son los albañiles, los fierreros, los carpinteros, los electricistas, gasfiteros, pintores, todos aquellos que tienen una especialización. Ahora, luego de los operarios, podemos también tener a los operadores de equipos, podemos tener a los operadores mecánicos, que van a tener otras capacitaciones, otras capacidades, ¿no?, para poder desarrollar otras labores más especializadas. Ahora, para poder evaluar el costo de la hora hombre, tenemos que tener en cuenta que este costo se calcula a partir del jornal básico diario que ha sido aprobado por 2 entidades, la Federación de Construcción Civil y CAPECO, que representa a los empresarios, a las empresas, a los empleadores. Ese convenio colectivo se actualiza año a año. Cada año ese jornal puede subir algún incremento de acuerdo a las condiciones de mercado, de acuerdo a la inflación, a los índices económicos, y cada 1 de junio se incrementa este jornal básico. Aquí podemos ver cómo ha ido incrementando el jornal básico en los últimos 3 años, ¿no? Para la categoría de operario, oficial, peón, año tras año tiene un incremento. Y ese incremento tenemos que considerarlo al momento de evaluar el costo de nuestra hora hombre. Para el cálculo del costo de la hora hombre, como bien sabemos, partimos de una jornada de 8 horas. Se le asigna inicialmente el jornal básico y se le agregan los beneficios sociales,
bonificaciones, movilidad, escolaridad, gratificaciones, liquidación y vacaciones. Recuerden que el trabajador de construcción civil tiene un contrato que dura una semana. Entonces, en cada semana de pago, para el trabajador se le hace pago de la gratificación, liquidación, vacaciones correspondientes. Y también tenemos que tener en cuenta que esos trabajadores, de acuerdo a la labor que desempeñan, de acuerdo a la ubicación del proyecto, tienen bonificaciones, que esas bonificaciones han sido ganadas año tras año y están aprobadas por ley. No podemos quitar para el cálculo de nuestro costo de la hora hombre alguna de esas bonificaciones, no podemos obviarlas. Así tenemos que hay una bonificación unificada para la construcción, que es un monto diferente para cada jornal básico de acuerdo a la categoría, ¿no? Cada categoría tiene un porcentaje que se le paga por esa bonificación. También hay bonificaciones por alta especialización, también por trabajos en altura. Si estamos haciendo un edificio, si estamos trabajando en una plataforma elevada, tenemos que considerar esta bonificación. También si el trabajador tiene contacto con agua y tiene derecho a un reconocimiento extra por esta condición particular del trabajo que está desarrollando en dicho proyecto. Así también tenemos las bonificaciones por altitud. No es lo mismo trabajar a nivel del mar que en una ubicación que está a 2.000, a 3.000, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que tener en cuenta que hay una bonificación que el trabajador se ha ganado por trabajar en altura, ¿no? No confundamos altura, que es los metros que están sobre la cota cero del terreno, y la altitud que está referida a los metros sobre el nivel del mar de la ubicación del proyecto. También hay bonificación por laboral bajo cota cero, cuando estamos haciendo sótanos, túneles, ¿no? Tenemos una bonificación extra. Y así, de acuerdo al tipo de proyecto, hay bonificaciones que no podemos obviar, sino que tenemos que considerar en el costo horario. Bien, ahora vamos a evaluar el aporte unitario de la mano de obra. Teniendo en cuenta que nuestra jornada establecida para este proyecto es de 8 horas y que esta cuadrilla para esta partida es establecida por un operario y que el rendimiento que se ha establecido es de 25 metros cuadrados por día, para establecer la cantidad de horas hombre que va a aportar este trabajador a la partida, multiplicamos la jornada por la cantidad de trabajadores entre el rendimiento. Entonces, 8 por 1 entre 25 nos da 0,32 horas hombre. Este es el aporte que tiene ese trabajador, esa cuadrilla, en el análisis de costo unitario. Ahora veremos el costo unitario de los materiales. Como habíamos definido previamente, son la materia prima o los productos que finalmente van a componer la construcción. Así tenemos agregados, cementos, madera, acero, ladrillos, acabados, y cada uno de estos materiales son suministrados, comercializados de acuerdo a una unidad de medida convencional. Así podemos tener que los agregados se suministran por metros cúbicos. También podrían vendérnoslos por bolsas. El cemento se suministra generalmente en bolsas y en bolsas de 42,5 kilos, que representan un pie cúbico. Pero también podrían mencionar que se puede suministrar en bolsas de 1 tonelada, de 1 metro cúbico. También podemos establecer en qué unidad nos venden la madera. Generalmente es en pies cuadrados, pero también podrían venderla por tablones, por listones. El acero
es suministrado en kilos. Aunque nosotros lo compramos por varillas, esas varillas están relacionadas con un peso. Entonces, en nuestro análisis, el acero se puede establecer en kilos. Las unidades de albañilería y los acabados generalmente se suministran por unidad, aunque los ladrillos podemos adquirirlos también por millar. ¿Cómo hacemos para hacer el cálculo de estos costos unitarios del aporte de los materiales? Tenemos que evaluar qué materiales y en qué cantidad vamos a incluirlos en nuestro análisis. Aparte, hay que tener en cuenta cuál es el costo de ese material. Entonces, tenemos que revisar las especificaciones técnicas para saber qué es lo que nos dice el expediente, qué tipo de material, cuál es el requerimiento específico para ese material. Así nos pueden indicar una propiedad física o química de este material y es así como tenemos que cotizarlo y es así como tenemos que incluirlo en nuestro presupuesto. La cantidad de material hay que evaluarla de acuerdo a las fórmulas de diseño que, por ejemplo, tiene el concreto. Y también hay que considerar la ubicación de este material en el proceso constructivo para poder establecer la cantidad que vamos a aportar en nuestra partida. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el costo unitario de materiales? Habíamos mencionado que estos materiales se suministran en unidades convencionales en el mercado. Tenemos que tener en cuenta ello. No podemos pretender comprar el cemento en bolsas de 5 kilos, porque sabemos que se suministra regularmente en bolsas de 42,5 kilos, a menos que tengamos un requerimiento muy grande y que podemos nosotros negociar con nuestro proveedor que sea suministrado en bolsas de 5 kilos. Pero eso va a depender ya específicamente del proyecto en el cual vamos a desarrollar nuestro presupuesto. Hay que tener en cuenta cuál es la cantidad mínima que el proveedor nos exige para poder comprar. Por ejemplo, si tenemos que comprar un rollo de geotextil, no podemos pedir nosotros que nos vendan 32 metros cuadrados, porque sabemos que el rollo de ese material especializado tiene 80 metros. Entonces tenemos que adecuarnos a la cantidad mínima que el proveedor tiene para ese material. En nuestro análisis hay que tener en cuenta que estos costos tienen que ser incluidos sin considerar el IGB, el Impuesto General a las Ventas, porque vamos a ver a lo largo del desarrollo del presupuesto que es recién al final del presupuesto que incorporamos este porcentaje. Tenemos que tener en cuenta la manera en que esos materiales llegan a obra. Hay que considerar el costo del flete asociado a la unidad de medida. Así, por ejemplo, si tenemos que llevar un camión que podría cargar hasta 30 toneladas, tenemos que saber cuántas bolsas de cemento va a poder trasladar este camión y agregarle a cada bolsa de cemento el costo asociado al flete total que vamos a pagar por el traslado de los materiales a obra. También hay obras en las cuales hay que tener otros elementos para poder llegar a tener los materiales a pie de obra. Hay, por ejemplo, que considerar a veces personas que vayan cargando los materiales u otros elementos mecánicos. Y para ello debemos tomar en cuenta cómo van a ser almacenados en terreno. Recuerden que los materiales se podrían deteriorar, entonces tenemos que tener la cantidad necesaria para poder tener un óptimo costo en nuestro proyecto, sin desperdiciar, sin que nos falte material y así poder hacer con calidad y oportunidad nuestro proyecto. Ahora, ¿cuál es el aporte unitario de estos materiales?
Como habíamos dicho, necesitamos saber cuál es la cantidad específica para la partida. Así, para ejecutar 1 metro cuadrado de muro de albañilería, tenemos que saber qué cantidad de ladrillos, qué cantidad de mortero vamos a emplear en 1 metro cuadrado. Partimos de saber cómo nos venden estos materiales. Por ejemplo, los ladrillos los venden por millar. Entonces, si yo sé que en 1 metro cuadrado de muro entran 37 ladrillos, tengo que hacer la equivalencia para saber cuánto de ese millar de ladrillos va a ser el aporte unitario para esta partida. Y también tenemos que saber, por ejemplo, que el mortero prefabricado lo venden en bolsas de 40 kilos, que tienen un volumen de 1 pie cúbico. Entonces nos toca hacer la transformación y poder evaluar cuántos pies cúbicos van a entrar en 1 metro cuadrado de ladrillos. Y así podemos poner el aporte exacto. ¿Cuántas bolsas de cemento se requieren para 1 metro cúbico de concreto con una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado? Aquí tenemos que llegar a ver cuál es nuestro diseño de mezcla y saber, en efecto, cuántas bolsas de cemento vamos a colocar en 1 metro cúbico. Este análisis no es aleatorio, sino que este análisis tiene que hacerse de acuerdo al expediente técnico y se tiene que dejar evidencia de cada uno de estos cálculos asumidos, pues nuestros presupuestos tienen que ser trazables, revisables. Por ejemplo, si nos referimos a la pregunta de cuántas bolsas de cemento necesito para un rendimiento, para un concreto que tiene que tener 200 kilos por centímetro cuadrado, y yo tengo mi diseño de mezcla, que por ejemplo me lo puede dar el laboratorio en volumen, y me dicen que necesito 0.24 metros cúbicos de cemento. Entonces yo tengo que hacer la equivalencia y saber cuántas bolsas necesito. Yo digo, el cemento lo venden en bolsas de 1 pie cúbico. ¿A cuántos metros cúbicos equivale 1 pie cúbico? Hago mi conversión y veo que 1 pie cúbico equivale a 0,0283 metros cúbicos de cemento. Y si yo necesito 0.24 metros cúbicos de cemento, hago mi equivalencia y tendré que voy a tener 8,5 bolsas de cemento. Aquí no estoy considerando desperdicios aún, solamente estoy haciendo el cálculo exacto para ver cuál es el aporte unitario que tiene el cemento en mi partida. Ahora vamos a ver los desperdicios que hay que considerar. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la cantidad del material que vamos a emplear en una partida, tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad adicional que es medida en porcentaje, 3, 5, 7, 10%, va a depender de la razonabilidad y de la experiencia y de la evaluación que se haga particularmente para este análisis. Y para ello tenemos que saber en qué unidad de medida suministran ese material. Hay que hacer cortes, traslapes para cubrir el metrado. También tenemos una pérdida de material en el transporte que se llama merma. Si estamos trasladando, por ejemplo, agregados, arena, siempre vamos a tener una ligera pérdida. Si estamos trasladando concreto premezclado, también va a haber una ligera pérdida en el interior del mixer. Entonces, aquí vemos una figura de la colocación de cerámico de 30 por 30. ¿Cuánto desperdicio de cerámico tenemos cuando colocamos un metro cuadrado de cerámico? Los cerámicos son de 30 por 30. Y empezamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos y
nos damos con la sorpresa que por un extremo nos faltan 10 centímetros y por el otro también. Entonces procedemos a hacer los cortes. Ahora, esto es para 1 metro cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos que colocar cerámico, porcelanato en un ambiente de 4 por 5 metros, de 10 por 30, ¿no? En ese caso tenemos que evaluar cuál sería nuestro desperdicio. Ahora, si en un proyecto tenemos múltiples ubicaciones con diferentes áreas, tenemos que llegar a un promedio, ¿no? En general, no podemos estar haciendo un análisis de precio, de costo unitario para cada habitación. Entonces, en base a la experiencia, en base a los cálculos sustentados, se puede establecer cuál es el porcentaje adicional que vamos a considerar en cada una de estas partidas. Bien, eso ha sido todo en esta primera parte. Muchas gracias.